Hola, esta es la cuarta sesión teórica de biología y vamos a ver el dogma central de la biología molecular y en particular el proceso de replicación del DNA. Voy a dejar de compartirles mi video para que veamos mejor la presentación. Muy bien. Entonces, para hablar de este dogma central de la biología molecular, creo que es importante que mencionemos qué es la biología molecular. Entonces, como disciplina, estudia las macromoléculas y los mecanismos moleculares encontrados en los seres vivos, como la naturaleza molecular de los genes, sus mecanismos de replicación, mutación y expresión génica. En la imagen de la derecha tenemos una representación de la célula, en este caso eucarionte, en la que podemos ver el núcleo y si hacemos un zoom a la célula, podemos tener a los cromosomas, que son la forma más compacta del DNA. Y eventualmente, si observamos más de cerca, podríamos identificar cuáles son genes y llegar hasta los nucleótidos, que son estas macromoléculas que estuvimos estudiando en las sesiones pasadas. Entonces no hay que olvidar que justo todo este material genético está muy compacto en estos cromosomas y están en la célula. Entonces, esta denominación biología molecular tal cual se atribuye a Warren Weaver, que entonces era director de la sección de Ciencias Naturales de la Fundación Rockefeller. Y lo hizo en un informe en 1938, donde escribió: entre los estudios a los que la Fundación presta apoyo figuran algunos pertenecientes a un campo relativamente nuevo que se puede llamar biología molecular, en el que se utilizan técnicas modernas y delicadas para investigar detalles cada vez más minúsculos de ciertos procesos de la vida. Y también no hay que olvidar que en ese mismo año el físico Erwin Schrödinger publica el libro ¿Qué es la vida?, que fue muy importante para el desarrollo de la biología molecular. Aquí ya empezó a ser más interdisciplinaria esta área, incluyendo a físicos, bioquímicos, químicos y biólogos. Y aquí les presento una imagen de Weaver y de Schrödinger con su obra de ¿Qué es la vida? Sobre el mecanismo de replicación del DNA, una vez aceptado el modelo de la doble hélice del que hablábamos la clase pasada, la atención se centró en cómo esta macromolécula podía replicarse. Dado que el DNA se hallaba enrollado sobre sí mismo en una hélice, el desafío era establecer el proceso mediante el cual esta molécula se podía desenrollar y replicar. Y es así que surgieron tres hipótesis en competencia: la replicación semiconservativa, la replicación conservativa y la replicación dispersiva. En este diagrama podemos ver las tres hipótesis que se tenían en el momento. Entonces, la conservativa planteaba que a partir de un DNA parental, cuando este material se duplicaba, se mantenía intacta esta hebra parental y la duplicada era una nueva original. Y entonces en la siguiente generación íbamos a tener de la hebra parental otra vez una copia, mientras que de la nueva hebra íbamos a tener otras copias. De la semiconservativa podemos observar que de la parental una hebra se toma para hacer la siguiente hebra y mezcladas poder constituir una sola. Entonces, de aquí, de la misma hebra parental, salen dos. Y eventualmente este DNA pues contiene hebras viejas y hebras nuevas. Y finalmente la dispersiva, pues que ciertos fragmentos se mezclaban y podíamos tener en las siguientes generaciones pequeñas porciones de las viejas y las nuevas hebras de DNA. Aquí surge un experimento de Meselson y Stahl
que es conocido como el experimento más hermoso de la biología. Realmente es un experimento muy bien planteado y pues también se va a quedar como actividad, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Pues estos investigadores que pertenecían al Caltech idearon un método para probar estas hipótesis que estaban en competencia. Y este experimento contribuyó de manera decisiva a establecer el hoy aceptado mecanismo de replicación semiconservativa. Ese es un spoiler de en qué terminó este experimento. Entonces, les voy a dejar de tarea que vean este videito y me expliquen en qué consistió este experimento que es el más bello de la biología. Muy bien, entonces, ¿en qué momento se habla del dogma central de la biología molecular? Bueno, pues la primera vez que se expone la idea es en una nota que tiene fecha de 1956 que escribió Crick en, en, una, en unas hojas, ¿no? Entonces, este documento no se hizo público hasta el 2004 y fueron bosquejos que sirvieron para publicar un trabajo posterior de 1958, donde Crick publica este artículo que se llama The Biological Replication of Macromolecules, ¿no? Y expone formalmente la hipótesis llamada dogma central de la biología molecular. Y podemos ver en la imagen de la derecha a qué se refería, una idea de lo que se refería Crick, ¿no? Entonces podemos ver que el DNA se replica, del DNA pasamos a RNA y de RNA a proteínas, que eso es la forma en la que la mayoría conocemos este dogma, pero nunca de proteína a DNA o de proteína a RNA o de proteína a proteína, ¿no? Eso es lo que consistía esta idea. Crick aclaró en su autobiografía que había utilizado la palabra dogma porque quería sugerir que esta conjetura era más central y poderosa que la palabra hipótesis. Y, según él mismo cuenta, años después, el investigador Jacques Monod le había señalado que al parecer él no entendía el significado de esta palabra, ya que dogma puede entenderse como una creencia que no puede ser cuestionada, y eso en la ciencia es muy peligroso, ¿no? Y bueno, en pocas palabras, usó la palabra dogma porque le atribuyó un significado que no tiene, y simplemente para designar una gran hipótesis, ¿no? Entonces, realmente el dogma central de la biología molecular es una gran hipótesis, pero de dogma, pues ya es muy cuestionado desde los inicios, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver el dogma como ahorita, actualmente, se entiende, ¿no? Entonces, pues ya no cumple estas cualidades que Crick mencionaba en esos años, ¿no? Entonces podemos ver que incluso ya hay de proteína a proteína por parte de los priones. Las proteínas pueden regular el DNA. Hay virus de ARN que replican ARN. Y hay transcripción reversa. Y vamos a estar hablando de cada uno de estos procesos en estas clases. Sin embargo, ahorita nos vamos a centrar en la replicación. Entonces, en las células, como vimos, los cromosomas se replican, es decir, producen copias de sí mismos. Se transmiten de una célula a otra por generaciones y expresan la información que contienen. El significado genético de la replicación es el de conservar la información genética de manera que cuando un organismo se divide, dé lugar a otro que contenga la misma información. Este es el significado genético de la replicación. Ahora, ¿qué no es la replicación? No es lo mismo que la división celular. La replicación ocurre antes de la división celular durante la fase S del ciclo celular. Es decir, la replicación solo se refiere a la producción de nuevas cadenas o hebras de DNA, más no de nuevas células, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta para que no nos confundamos. Y aquí hay una imagen muy pues reducida de lo que es este proceso, ¿no? Entonces, a partir de la doble hélice,
en la que recordamos que pues tenemos una hebra 5'3' de los carbonos y otra hebra 3' y 5' de los carbonos de la desoxirribosa, pues estos puentes de hidrógeno se rompen, que los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas se rompen y la hélice se abre, ¿no? En estos pasos consiste la replicación. Además, cada cadena de DNA actúa como molde para la síntesis de la nueva cadena complementaria. Entonces podemos ver en las líneas gris claro que están sobre las bases nitrogenadas, que esa representa a la hebra original o vieja, y las nuevas están en flechas negras fuertes, ¿no? Entonces, pues se genera esta nueva cadena complementaria y pues la replicación produce dos hélices dobles de DNA, cada una con cadena nueva y una cadena vieja, como veíamos en el modelo semiconservativo. ¿Cuáles son puntos importantes de la replicación que no se nos pueden olvidar? Bueno, la replicación es semiconservativa, es decir, cada nueva cadena tiene una hebra de DNA vieja y una hebra de DNA nueva. Es ordenada y secuencial, ya que empieza en puntos concretos y transcurre en forma bidireccional. Ahorita lo vemos a fondo. La síntesis de DNA necesita moléculas energéticas que funcionen como sustratos activadores. Es decir, que no es un proceso que no necesita energía, sí necesita energía este. Y estas moléculas son nucleótidos que tienen 3 fosfatos unidos a ellos, que tienen como nombre DNTPs o desoxinucleótidos trifosfato. En todas las células existen sistemas de reparación que eliminan los errores de la replicación o mutaciones. Muy bien, entonces ahora sí vamos a explorar este proceso un poco más a fondo. El inicio de la replicación de DNA lo vamos a estar viendo en procariontes porque es un proceso que involucra menos enzimas, entonces es mucho más claro, ¿no? Entonces, en procariontes como E. coli, Escherichia coli, que tienen un solo cromosoma circular, la replicación comienza con el desenrollamiento en el punto origen. Hay un punto origen, ¿no? Este es una región de aproximadamente 245 pares de bases y tienen su mayoría pares AT. Si se acuerdan, adenina y timina estaban unidos por enlaces o puentes de hidrógeno dobles, a comparación de guanina y citosina, que eran enlaces de hidrógeno triples. Entonces, eso hace que esta región sea mucho más fácil de abrir, ¿no? Entonces, hay proteínas especializadas que reconocen el origen y se unen a este sitio abriendo las hebras de DNA. Conforme se abre, se forman dos estructuras en forma de Y llamadas horquillas de replicación, donde se producirán simultáneamente el desenrollamiento del DNA viejo que sirve de molde. Por eso a veces encontramos que le llaman DNA viejo o DNA molde, ¿no? Y además la síntesis de las hebras nuevas. ¿Okay? En este ejemplo podemos observar que pues, tenemos a la izquierda ahora una célula procarionte y vemos que el DNA no está envuelto en un núcleo o un nucleolo, ¿no? Entonces está pues disperso en la célula y se considera como un cromosoma circular. Y a la derecha podemos ver que hay un punto de origen donde se genera esta burbuja de replicación y que va a crecer, ¿no? Se va a ampliar la burbuja. Y pues nos señala cuál es el DNA viejo en gris y cuál es el DNA nuevo en azul. Muy bien. En las horquillas de replicación, el DNA viejo se desenrolla. Muy bien, entonces en este proceso actúan enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿no? En este caso actúan la helicasa, la topoisomerasa y las SSBs. Ahorita vemos qué son.
Estas se mueven en direcciones opuestas, como vimos que se abre esta horquilla en dos direcciones. Y ya un poquito, pues el proceso sigue, continúa y se sintetizan las dos hebras nuevas de DNA complementarias y actúan otras enzimas, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos en las primeras tres. Entonces tenemos la helicasa, que está involucrada en el desenrollamiento y es dependiente de ATP, es decir, necesita energía. El ATP es adenosín trifosfato y pues es considerada la molécula energética, ¿no? Ahora, tenemos también la topoisomerasa, que está encargada, bueno, son varias, están encargadas de eliminar la tensión provocada por la separación de cadenas en la estructura helicoidal. Entonces, se genera tensión cuando se abren estas y la topoisomerasa se encarga de relajar. Y finalmente tenemos las SSBs, o en inglés las Single Stranded DNA Binding Proteins, ¿no? Estas mantienen las hebras del DNA padre o molde o viejo desenrolladas para que puedan actuar las DNA polimerasas en el siguiente proceso y se sintetice la nueva hebra, ¿no? Y pues en eucariontes la análoga son las RPAs. Entonces, en esta imagen donde podemos ver todas las enzimas involucradas en la replicación, vemos dos cadenas donde tenemos las viejas y las nuevas. Las nuevas son las que están hacia adentro del DNA, las que se están generando, ¿no? Y pues vemos en este caso estas tres enzimas que dan inicio a este proceso, que son la topoisomerasa, la helicasa y estas proteínas de unión a cadena sencilla. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la elongación de las hebras de DNA. Entonces, una vez formada la horquilla de replicación, comienzan a actuar una serie de enzimas que ayudan a sintetizar las nuevas hebras de DNA. Entonces, ahora sí tenemos estas otras. La primasa, que sintetiza un RNA cebador, que es un segmento. O sea, el RNA cebador no es más que un segmento corto de 5 a 10 nucleótidos, complementario a la hebra molde o hebra vieja, y proporciona un extremo 3' hidroxilo libre que permite la unión de la DNA polimerasa y posteriormente la extensión de nucleótidos uno a uno para formar la nueva hebra complementaria. Entonces es necesario este cebador que nos permite sintetizar la primasa porque es la forma en la que se ancla la DNA polimerasa. Muy bien, entonces tenemos varias DNAs polimerasas. La DNA polimerasa 1, que tiene varias funciones. Cataliza la síntesis de DNA dirigida por la hebra molde o vieja a partir de reacciones de polimerización que requieren DNTPs, ¿no? Ya habíamos visto que se requiere esta molécula energética. Solo pueden realizar la síntesis de las nuevas hebras en dirección 5' a 3', que pues es muy común escuchar que el sentido de la vida es 5' a 3'. Entonces, eso es nada más anecdótico. Y otra de las funciones es que tiene actividad de exonucleasa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene la posibilidad de corregir errores que ocurren durante la replicación. Muy bien. Entonces, la siguiente es la DNA polimerasa 3, que tiene una mayor actividad de polimerización, a diferencia de la DNA polimerasa 1, y esta carece de actividades de exonucleasa. Entonces vemos en esta imagen se representa la polimerización del DNA, ¿no? Entonces vemos que hay un nucleótido trifosfato, que en este caso es de timina, y pues cuando se polimeriza el DNA, lo que hace es unirse a este extremo 3', entonces pierde estos dos fosfatos y se une pues el nucleótido completo. Muy bien, ahora hablemos de hebras líder y hebras rezagadas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto?
pues recuerden que se abría una horquilla y ya después entraban las enzimas en acción, ¿no? Entonces, pues tenemos dos extremos en el que tenemos a la hebra vieja y a partir de ellas se van a generar dos hebras nuevas. Entonces, ¿quién es la hebra líder? Pues dada la naturaleza antiparalela de la doble hélice, pues la nueva hebra va a ser la que corre hacia la horquilla de replicación 5' a 3' y se produce de manera continua porque la DNA polimerasa se mueve en la misma dirección que la horquilla de replicación y pues es llamada hebra líder o cadena líder. Y es la que vemos señalada en azul punteado en la imagen de la derecha. Entonces es la que está corriendo hacia donde está el origen de la horquilla, ¿no? Donde se va abriendo la horquilla. En cambio vemos la otra que va en sentido contrario. Ahorita hablamos de ella. Esta es la cadena rezagada. Entonces la otra hebra nueva corre de 5' a 3' y se aleja de la horquilla. Va en sentido contrario. Se produce en fragmentos, porque conforme avanza la horquilla, la DNA polimerasa se separa y vuelve a unirse al DNA. Y es llamada la cadena rezagada por esto, ¿no? Y estos pequeños fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki en honor al científico japonés que los descubrió. Entonces, la cadena líder puede extenderse a partir de un solo cebador, como vimos, ¿no? Que se tiene que poner este cebador y a partir de ahí se ancla la DNA polimerasa. Entonces, en la cadena líder, que es continua, solo hay un cebador. Mientras que en la cadena rezagada, que tiene varios fragmentos, necesita un cebador para cada fragmento. Entonces es un proceso un poco más complejo. Y lo vemos en esta imagen, representado en azul. Esta es la que va en sentido contrario a donde se va abriendo la horquilla. Y se hace en fragmentos. Muy bien. Y pues aquí ya vemos varias de las enzimas. Nos falta mencionar la DNA ligasa, que sella los cortes o mellas, también se les llaman mellas, que básicamente son enlaces fosfodiéster rotos, ¿no? Y la vemos en rojito. Muy bien. Ahora, esta fue la replicación en procariontes. ¿Cuáles son las diferencias en eucariontes? Pues hay algunas diferencias por estos dos puntos, ¿no? Los eucariontes tienen varios cromosomas lineales, a diferencia de los procariontes que son circulares, en su mayoría, ¿no? Cada uno con múltiples orígenes de replicación, entonces no hay solo un origen. Además, debido a la forma en que se sintetiza la cadena rezagada, en cada ronda de replicación se pierde un poco de DNA en los extremos de los cromosomas lineales, que son los telómeros. La mayoría de las enzimas de E. coli tienen contrapartes en la replicación de eucariontes. Sin embargo, en eucariontes hay más enzimas involucradas en estos procesos. Por eso es mucho más sencillo explicar, que quede más claro cómo es la replicación en procariontes. Y bueno, en conclusión, la replicación, estos son 3 puntos que no se les deben olvidar. La replicación del DNA es semiconservativa. Ya, esta es la tercera vez que lo repito. Cada hebra de la doble hélice funciona como un molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Segundo punto. La enzima DNA polimerasa, las enzimas, sintetizan el DNA nuevo y requieren de un molde y de un cebador. Y siempre se sintetizan en la dirección 5' a 3'. Y por último, durante la replicación del DNA, una de las cadenas o hebras nuevas, líder en este caso, se produce como un fragmento continuo, mientras que la otra, la rezagada, se hace en pequeños fragmentos, los fragmentos de Okazaki. Muy bien, entonces estos son los puntos más importantes de la replicación y aquí les dejo unos recursos por si tienen más curiosidad. Y bueno, me voy a despedir de ustedes. Un segundo. Pues espero que se encuentren muy bien y que hayan aprendido mucho en esta sesión. Pues ya nos estaremos viendo para continuar con este
todos estos procesos. ¿Sale? Cuídense. Bye.